Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios bendiga sus vidas. Aleluya. Estamos aquí en la segunda parte de la serie Cuatro profetas, cuatro épocas y una misma palabra. Santo sea el Señor. Aquellas personas que tal vez se conecten por primera vez, mi nombre es María Guzmán y me congrego en la iglesia Casa de Refugio que se encuentra ubicada en 20 Zabriskie Street en Heldon. Allá estamos con la pastora Celia Núñez. Como siempre, le extendemos una invitación especial a cada uno de ustedes. Aquellas personas que no tengan un lugar donde congregarse, le invitamos a que vengan y adoremos juntos a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el santo nombre del Señor. En la primera parte de este estudio nosotros pudimos ver, aleluya, la razón por la cual se dividió la nación de Israel, aleluya, en dos reinos, reino del norte o Israel con su capital Samaria y el reino del sur o Judá con su capital Judá. Alabado sea el Señor, Jerusalén, perdón. Alabado sea el Señor. También vimos, aleluya, como en el reino del norte o Israel, alabado sea el Señor, pasaron por este reino tres dinastías en un periodo menor a 20 años. Y también recordando, aleluya, que la división de este reino se llevó a cabo luego de la muerte de Salomón por un siervo rebelde de él que había huido a Egipto por causa de que Salomón lo había puesto en una posición que no le correspondía, pues este llamado Jeroboam huyó a Egipto. Aleluya, cuando supo de la muerte de Salomón y que su hijo, siendo aún muy joven, iba a ser el heredero de la corona, aleluya, pues él fue a hacer la oposición y esto fue lo que causó la división, aleluya, de Israel como nación en dos reinos. Santo sea el Señor. Pues vamos a ver, aleluya, en el establecimiento de la tercera dinastía, alabado sea el Señor, aleluya, cuyo rey fue Omri, aleluya, y este era el padre de Acab. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Y este fue el período en el cual el profeta Elías, de quien se trata este tema, aleluya, le tocó ministrar, aleluya. Y él ministró durante el reinado de Acab, de su hijo Ocosías y de su hijo Jorán, alabado sea el Señor. Y esta dinastía se extendió a lo largo desde el 885 hasta el 841 a.C. Ahora vamos nosotros a ver cómo fue el gobierno de Acab, antes de que entremos en materia a hablar de Elías y de su ministerio y de la palabra que él trajo al pueblo, aleluya. Y esto nosotros lo vamos a ver en Primera de Reyes 16, versículos del 29 al 33. Siempre les digo que tengan un poquito de paciencia, pues a mí no me gusta hablar por mi propia cuenta, sino que me gusta traer la palabra para que sean ustedes mismos quienes escuchen, quienes analicen y disciernan. Aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo sea el Señor. Primera de Reyes 16, del 29 al 33. Alabado sea el Señor. Reinado de Acab. Aleluya, dice. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Estamos viendo que el reinado de Acab duró 22 años. Ahora bien, aleluya, en la época del Antiguo Testamento, aleluya, el tiempo, ellos tenían un calendario de tiempo diferente a las demás naciones. Recuerden que ellos se dirigían por el calendario lunar. Pero otra cosa es que para ellos medir el tiempo de los reyes, aleluya, ellos no se comparaban como las naciones del mundo, aleluya, sino que al ser dos reinos, aleluya, ellos establecían la duración, ellos establecían el tiempo comparándolo, aleluya, con el rey del otro reino. Bendito y santo sea el Señor. Me explico. Aquí estamos hablando del rey Acab, aleluya, en el reino del norte o Israel. Entonces, si ustedes analizan lo que voy a leer nuevamente, dice
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel 22 años. Perdón, vamos a comenzarlo. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa. Es decir, cuando el rey Asa del reino del sur, aleluya, o Judá, tenía 38 años reinando, entonces comenzó a reinar en Israel, reino del norte, el rey Acab. Creo que ahí está más que claro. Alabado sea el Señor. Por eso es que siempre mencionan a otro rey. Aleluya, santo sea el Señor. Y lo especifica que el otro rey era de Judá. Vuelvo y le explico. Acab, hijo de Omri, escuche, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Es decir, el rey Asa llevaba 38 años gobernando en Judá. Alabado sea el Señor. Sé que está más que claro ya. Entonces vamos a ver la palabra. Vamos a continuar con el versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Aleluya. Esto implica, aleluya, que fue, aleluya, mucho peor que Jeroboam. Porque como nosotros vimos en el estudio anterior, Jeroboam es el ejemplo para los reyes que fueron malos, aleluya, e idólatras. Siempre dicen, y anduvo en el camino de Jeroboam, aleluya. Pero cuando llegó acá, este fue aún mucho peor, aleluya. El versículo 31 dice, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, aleluya. Es decir, el rey, aleluya, de la ciudad de Sidón, aleluya. Rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y adoró. Y edificó altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Aleluya. Bendito y santo sea el Señor. Nosotros vemos que, aleluya, que el rey Acab superó en maldad a Jeroboam. Aleluya. Y lo superó por cuanto este mismo, aleluya, edificó un altar a Baal. Además de haberse casado, aleluya, con un pacto, aleluya, entre reyes, con la hija de este rey, del rey de Sidón, el cual era rey, pero también era sacerdote de Baal. Aleluya, santo sea el Señor. No obstante eso, Jezabel, su hija, era una princesa, pero ella era sacerdotisa de Baal y de las aceras. Alabado sea el Señor. Entonces, además de casarse con esta mujer, aleluya, haciendo una alianza política, acá también edificó un templo a Baal, pero aleluya. Además de que edificó un templo, dice un altar allí, pero él también adoró a Baal, aleluya. Y no obstante eso, también edificó aceras, aleluya, en la ciudad del Señor. Alabado sea su santo nombre. Edificó acera también y la adoró. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Bendito. Ahora usted me dirá que es una acera. Acera era la diosa cananea de la fertilidad, la cual se representaban con símbolos de madera y los colocaban cerca de los altares de Dios. Aleluya. Agarraban una madera y le hacían cierta inscripción, muchas veces la tallaban en una forma como dándole forma de Dios, aleluya, de esos ídolos raros que ellos tenían, y a esto ellos lo adoraban. Santo sea el Señor. Bendito, santo sea el Señor. El culto que se le daba a la diosa Acera de la fertilidad era lo que se llamaba la prostitución sagrada. Aleluya. Lo cual enseñó Jezabel a la nación de Israel. Enseñó a adorar a Baal, pero también enseñó a adorar a Acera y a que las mujeres se prostituyeran en las calles en la noche como ritual a su diosa. Santo sea el Señor. Bendito. Aleluya. También nosotros podemos ver, aleluya, que durante el gobierno de Acab comían a la mesa de Jezabel,
aleluya, y del rey acá, 450 Baales, aleluya, perdón, profetas de Baal, y 400 profetas de las aceras, es decir, adivinos, estos eran adivinos. ¿Qué sucede? Que Jezabel había matado, había exterminado a los profetas de Dios, aleluya, a los profetas del Dios Altísimo. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Reyes más adelante, nos damos cuenta que Jehová le dice a Elías que él se había reservado, aleluya, yo me he reservado 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Aleluya. Y le hace mención a esto a Elías porque él se sentía solo. Él le dijo, solo yo he quedado de los profetas. Aleluya, bendito. Entonces, estos profetas que comían a la mesa de los reyes, aleluya, eran mantenidos por el Estado. Aleluya. Aleluya. Jezabel enseñaba también a Israel a adorar a sus Baales. Alabado sea el Señor, bendito. Ahora vamos a ver, aleluya, lo que tanto hemos anhelado, la aparición de Elías en este escenario, porque de él es que se trata este tema realmente. Alabado sea el Señor. Elías aparece por primera vez, aleluya, en Primera de Reyes 17, del 1 al 4, donde él predice la sequía. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver la palabra. Primera de Reyes 17, del 1 al 4. Santo sea el Señor. Dice, Elías predice la sequía. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Lo dejamos ahí. Yo le exhorto a usted que vaya a ver esta palabra, porque aquí vemos, aleluya, todo el proceso que pasó Elías, aleluya, bendito y santo sea el Señor, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora, usted me dirá a mí, aleluya, ¿por qué precisamente él aparece? Aleluya, bendito, para predecir una sequía que venía. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Por qué la sequía? Lo que sucede es que cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Señor aparece para confrontar el pecado que hay en nosotros. Bendito y santo sea el Señor. Y como yo te estaba explicando en el estudio anterior, a causa, aleluya, de los pecados de estos líderes, de Jeroboam y todos aquellos que le siguieron en el reinado, ellos ya no conocían a Dios. Desde la época de Salomón, el pueblo de Dios se había apartado, aleluya, y estaba ya en un nivel de idolatría tremendo. Santo sea el Señor. Yo te exhorto a que escuche el video anterior, la parte número 1. Lo puedes buscar ahí abajo en la descripción, porque no puedo entonces volver para atrás. Aleluya, pero esta generación que estaba en la época de Elías, habían transcurrido desde Salomón allá algunos 94 años, 94, 96, es decir, casi 100 años transcurrieron, y ya esa generación no conocía a Dios, aleluya, porque el pueblo, los líderes dirigieron al pueblo, aleluya, a quebrantar su relación con Dios, aleluya, por la idolatría. Esos líderes introdujeron la idolatría a la nación de Israel, a un Israel ya dividido. Entonces, como consecuencia de esto, ellos habían roto el pacto de Dios, aleluya, y venía entonces juicio sobre ellos, porque no habían aceptado corrección. Ahora, cuando Dios viene, Él confronta el pecado. ¿Por qué la sequía? Porque Jehová le estaba mostrando, aleluya, la condición espiritual de ellos. Este era Israel que estaba seco espiritualmente, aleluya, porque se había apartado de Dios, había roto su relación con Dios. Y esto es lo que el Padre le quiere mostrar a ellos, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Como consecuencia de la sequía, aleluya, que había en la nación de Israel, ellos no estaban dando los frutos. Recuerde que el Señor manda a fructificar, a multiplicarse, aleluya, pero donde hay sequía, aleluya,
donde no hay agua, aleluya, donde no hay lluvia, no hay producción, aleluya, no hay fructificación. Alabado sea el Señor. Ahora vamos nosotros a ver, aleluya, cuando Elías, entonces, Dios lo envía a que se le aparezca a Acán nuevamente. Dice, Elías y Acán se encuentran. Vamos a ver en Primera de Reyes 18, del 17 al 40. Aleluya, Dios. Bendito y santo sea el Señor. Aleluya. Del 17 al 40. Dice, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Aleluya. Un dato que te quiero dar. Aleluya. Ya aquí pasaron alrededor de 3 años y pico. ¿Y qué sucedió? Como Jehová lo había predicho a través de la boca de su siervo Elías, no había llovido nada. Y el pueblo estaba en gran hambruna, aleluya. Los ríos estaban secos, no habían fruta, no había árboles, no había comida. Aleluya, santo sea el Señor. En el transcurso de estos 3 años y algo, aleluya, Acab anduvo buscando, aleluya, a Elías para matarlo porque él trajo la sequía. Aleluya. Otro de los datos es, aleluya, que Jehová utiliza la sequía no solamente para mostrarle a la nación de Israel su condición espiritual, sino para confrontar el Dios Baal, aleluya, que era el Dios de los cananeos, aleluya, que habían introducido a Israel, aleluya, y lo estaban adorando, como te había hecho el resumen anteriormente. Santo sea el Señor. Entonces, el Dios Baal de ellos, el Baal, aleluya, era el Dios de la tormenta, aleluya. Y ellos creían, los cananeos, ¿verdad? Pero como ya ese culto se había introducido a Israel, los israelitas ya no conocían a Dios, era la nueva generación y ellos creían que el poder, aleluya, de la lluvia, aleluya, estaba en las manos de Baal. Santo sea el Señor. Entonces el hecho de que Elías viniera a decirle al rey, aleluya, que no iba a llover a menos que fuera por su boca, le estaba confrontando no solamente al rey Acab y a la reina, aleluya, Jezabel, sino confrontando, aleluya, al Dios que ellos le servían, porque le estaba diciendo en una palabra clara, tu Dios no tiene poder, solamente va a llover por la boca mía, solamente va a llover cuando Jehová hable, aleluya, santo sea el Señor y bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces vamos a repetir, versículo 17 dice, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Claro, porque había, imagínense, aleluya, la situación tan grande que trajo Elías con esa palabra de que no iba a llover y no llovió. Y el pueblo se estaba secando y se estaban muriendo de hambre, dice. Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Oye, aleluya, es que Elías se lo dijo claro, el único perturbador aquí eres tú. Él lo desenmascaró completamente, desenmascaró, aleluya, a los Baales que ellos le estaban adorando y le estaban sirviendo, aleluya. Bendito, él dice que él y su padre, aleluya, que su dinastía era lo que habían, aleluya, apartado al pueblo de Israel del pacto con su Dios. Ellos eran los que habían provocado con su idolatría que la relación entre Dios y su pueblo se quebrantara. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces Elías continúa diciendo en el versículo 19, y ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte. Aleluya. En el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de las aceras que comen a la mesa de Jezabel. Alabado sea el Señor. Esta palabra está tremenda. Es decir, que aparte de confrontarlo, bendito y santo sea el Señor, él le habla, es decir, el Señor le habla por medio del profeta Elías y le dice que reúna a todo el pueblo, aleluya, en un lugar llamado el Monte Carmelo, que reúna a toda la nación de Israel, aleluya. Entonces,
el siguiente pasaje dice Elías y los profetas de Baal. Dice que Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, síganle a él. Pero el pueblo no les respondió ni una sola palabra. Es decir, además de que Elías confrontó, aleluya, directamente el pecado de Acab, aleluya, y de la nación, pero Acab como líder, aleluya, porque el líder es que tiene que dirigir al pueblo a adorar a Dios. El líder es el encargado, aleluya, de verificar que las leyes, aleluya, que la palabra, santo sea el Señor, les sea enseñada a su pueblo. Alabado sea el Señor, para que hagan lo correcto delante de Dios, aleluya, y puedan mantenerse en comunión, en relación con Dios, y así se pueda cumplir la palabra que Dios profetizó sobre ellos. Porque recuerde, aleluya, que la ley está condicionada a la obediencia. Alabado sea el Señor. Dios lo bendecirá, Dios nos bendecirá. Pero si nosotros obedecemos a Él, si no le obedecemos, entonces somos nosotros que estamos quebrantando el pacto. Él no, Él es fiel. Aleluya, Él siempre está ahí para cuando nosotros nos arrepintamos. Aleluya, santo sea el Señor. Pero nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Entonces Elías le confronta al pueblo la frialdad espiritual en la que están viviendo. No la frialdad, la tibieza, porque ellos de oídas habían escuchado de Dios, porque como te estoy diciendo, esta generación ya no conocía a Dios. Bendito y alabado sea el Señor, pero ellos habían escuchado que Dios, aleluya, que Yahweh era su Dios, y lo tenían ahí, aleluya, santo sea el Señor. Pero adoraban a las aceras, a los Baales y a todos los dioses cananeos que aparecieran. Alabado sea el Señor. Y esto es precisamente lo que Elías está confrontando, la tibieza espiritual. Porque nuestro maestro dice en Apocalipsis, santo sea el Señor, que a los tibios Él lo vomitará de su boca. Que no podemos estar entre dos aguas, que no podemos estar comiendo de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Aleluya, que de la misma boca no puede salir, aleluya, bendito y santo sea el Señor, palabra de bendición y palabra de maldición. Aleluya, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Es decir, hay que escoger un camino. Siempre, si vemos estos tres ejemplos que te di, aleluya, son tres ejemplos, aleluya, pero siempre tienen dos caminos. Y nosotros tenemos el libre albedrío para escoger a cuál de ellos queremos ir. Santo sea el Señor. Entonces te lo repito, 21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán? Aleluya, entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganle. Si Baal, síganle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Ahí vemos el nivel de corrupción tan grande, aleluya, y de tibieza en la que estaba vuelto el pueblo de Israel. Que aún Elías diciéndole esto y poniéndolo entre la espada y la pared para que escogieran un camino, aleluya, ellos se quedaron callados. O sea, es como si ellos no hubiesen discernido ni entendido lo que Elías le estaba diciendo. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Aleluya. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo, lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Santo es el Señor. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Santo sea el Señor. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues soy lo más. Es decir, ustedes son más.
e invoquen el nombre de vuestro Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo, a mí me encanta, alabado sea el Señor, esto está tremendo. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar, aleluya, que habían hecho. Imagínate qué ritual, aleluya, qué cosa tan horrenda tenían ellos ahí invocando al Dios Baal. Aleluya, no estamos hablando de una nación cualquiera, estamos hablando de la nación santa, escogida por Dios, de la nación de Israel. Aleluya, bendito y santo sea el Señor. Aleluya, dice versículo 27, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y le decía: clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez está meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Es decir, Elías, todo esto, se burlaba de esos rituales, se burlaba de ese Dios cananeo, santo sea el Señor. Pero aquí arreció la cosa, aleluya, en el versículo 28, porque dice que gritaban a grandes voces, estaban desenfrenados, aleluya, y se sajaban según sus costumbres, con espadas y lanza, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Ellos se autoinfringían, se cortaban ellos mismos, aleluya, sacrificando su sangre a los Baales, aleluya, para que estos se manifestaran, aleluya. Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie les respondió, ni nadie le hizo caso. Es decir, que su Dios cananeo los dejó solos, alabado sea el Señor. Pero entonces Elías dijo a todos, a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Es decir, ellos tenían altar de Jehová, pero ellos mismos lo habían derribado, aleluya, para irse a adorar, aleluya, en aquellos altares que habían edificado a los dioses cananeos. Alabado sea el Señor. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Aleluya. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Aleluya, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Aleluya. Voy a hacer un alto aquí porque esto continúa hasta el 40, pero vamos a hacer un alto para explicar ciertos detalles que hay aquí, porque esto es muy poderoso. Si nosotros analizamos, lo primero que Elías hizo, aleluya, fue construir el altar, aleluya, que representa, aleluya, la construcción, aleluya, de nuestra relación con Dios nuevamente, aleluya. Es decir, cuando Él construye ese altar, aleluya, Él está edificando la relación con Dios, aleluya. Pero lo edifica sobre las 12 piedras, que cada una de esas piedras representa la nación de Israel. Y si nosotros analizamos aquí este Israel era Israel dividido, solamente tenía 10 tribus, las otras 2 eran Judá, estaban separados, aleluya.
Bendito, pero Elías edifica la relación con Dios sobre él, aleluya, sobre las 12 piedras de Israel, es decir, su pueblo unido, sobre la unidad de su pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. Elías también le hace una zanja alrededor del altar, aleluya, lo que representa la separación de su pueblo con las costumbres del mundo, un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Pero me llama la atención, si ustedes lo notan aquí, que él le dijo que le echaran 4 cántaros de agua por encima. Sabemos, aleluya, que lo que está mojado, aleluya, bendito y santo sea el Señor, que lo que está mojado no se puede prender con fuego. Alabado sea el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Él, antes de echarle el agua, primeramente, él busca la leña y le echa la leña suficiente. Aleluya, lo cual representa la oración, el ayuno. Aleluya, la sumisión, la rendición completa a Dios, la adoración. Alabado sea el Señor, la humillación. Alabado sea el Señor. Entonces le dice que le echen los 4 cántaros de agua, pero que lo echen 3 veces. Estos 4 cántaros de agua, además de que el agua representa la palabra de Dios, aleluya, pero son 12 cántaros de agua en total que se le echan, aleluya, uno por cada tribu de Israel. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es el nombre de Dios. Aleluya, déjame leerte esto, porque mientras estuve hace un rato preparando este estudio, el Señor me ministraba y tenía que ir anotando. Aleluya. Algunas cosas se te van a repetir porque ya se las dije, pero para eso que estamos, para escuchar. Aleluya. El altar que Elías edificó simboliza la restauración del pacto, la unidad de las 12 tribus de Israel. El novillo, aleluya. El novillo representa a Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El agua representa la palabra de Dios. En ese tiempo era la ley mosaica, aleluya. El fuego representa al Espíritu Santo, el cual viene a purificar. Y el profeta vino para confrontar el corazón del pueblo. Aleluya. Cabe destacar esta parte, que el Espíritu me ministraba, aleluya, que el profeta vino a confrontar el corazón del pueblo. El profeta no vino para repartir bendiciones en profecía sobre casa, carro, dinero o negocio, alabado sea el Señor, pero tampoco vino para pedir al pueblo que pactara por medio de una ofrenda, y que mientras mayor fuera la ofrenda, mayor iban a ser las bendiciones monetarias que el Señor le diera. El profeta vino a mostrarle al pueblo su sequía espiritual, aleluya, que no tenían a Dios, y vino con manifestación de poder para dar testimonio del Dios verdadero, no de sí mismo, aleluya, y que había sido enviado por Dios. Y esta fue la oración que nosotros vimos aquí, aleluya, que hizo, aleluya, Elías, aleluya, y te lo voy a repetir en el versículo 36. Elías oró, aleluya. Dice, y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio en la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas, aleluya, por la palabra tuya. Es decir, el profeta ora, aleluya, conforme al corazón de Jehová, aleluya, que el pueblo supiera, aleluya, que él era Dios. Es decir, que el pueblo volviera, aleluya, a su relación con Dios, que volviera su corazón a Dios y le diera la espalda a la idolatría. También ora, aleluya, porque sepan, aleluya, que Jehová es Dios, aleluya, y que Jehová fue quien envió al profeta Elías, aleluya. Esto está tremendo, amados hermanos, aleluya. Vamos a continuar. El versículo 37 dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa, aleluya, que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor, aleluya, que representa el Espíritu Santo, el cual consume, aleluya. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras
y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Es decir, aquí lo que vimos fue un gran avivamiento. La nación completa de Israel, las 10 tribus del norte, volvieron a su Dios cuando vieron esta manifestación del poder de Dios descendiendo como fuego consumidor. Aleluya. Tuvieron que postrarse y reconocer que Él era Dios y adorarlo. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Y el Espíritu Santo me ministraba a mí. ¿Cuántos están dispuestos, aleluya, a apresar los profetas de Baales, aleluya, y a las aceras modernas y degollarla, aleluya? Porque en el versículo 40 dice: y entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal y que no se escape ninguno de ellos. Lo prendieron y Elías lo hizo bajar al torrente de Sison y allí lo degolló. Alabado sea el Señor. Y mientras yo estaba haciendo este estudio, el Señor me ministraba que cuántos de nosotros hoy en día, aleluya, bendito, estamos dispuestos a perseguir, a apresar los profetas de Baales y de las aceras para degollarlo, aleluya. Aleluya. Ahora usted me dirá: ¿y cómo vamos a degollar una persona? Aleluya. Espiritualmente, hablando la verdad como lo hizo Elías. Aleluya. Aunque duela a los líderes, aunque le duela al pueblo y aunque nos persigan, tenemos que hablar la verdad, lo que está escrito en la palabra. Tenemos que hablar de la gran sequedad espiritual que hay en estos tiempos, de cómo los profetas, aleluya, de cómo los líderes han apartado, aleluya, al pueblo de la relación con Dios, aleluya, bendito, aleluya. Los líderes, muchos líderes, aleluya, han apartado al pueblo, aleluya, del conocimiento de Dios, aleluya, y se han proclamado ellos, aleluya, como reyes soberanos, aleluya, quieren y proclaman, aleluya, una adoración que solamente le corresponde a Dios. Enseñan al pueblo, aleluya, a prostituirse, aleluya, en pos de los Baales de este mundo, de los Baales modernos, aleluya, del ego, aleluya, de la avaricia, aleluya, del rencor, aleluya, de la contienda. Alabado sea el Señor. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes aún en estos tiempos de gran apostasía, como lo vivió la nación de Israel en ese tiempo. Pero Elías se mantuvo firme, aunque su vida estuvo en juego, aunque tuvo que correr y esconderse, aleluya, en un arroyo, en una cueva. Bendito y santo sea el Señor, huyendo para preservar su vida. Bendito y santo sea el Señor. A Elías llegó un momento que le dio tanto miedo, porque luego del degollar, aleluya, 450 Baales, aleluya, profetas de Baales, pero 400 profetas también de las aceras, Jezabel dijo que lo iba a degollar a él. Y él, después de haber traído este gran avivamiento a la nación de Israel, él salió y se escondió en una cueva y se durmió, dice la palabra, en la cueva, se descuidó por el temor tan grande que le dio. Es decir, si se lo hicieron a Elías, a nosotros también nos van a hacer, aleluya. Pero tenemos que mantenernos firmes, porque aquel que nos mandó, aleluya, aleluya, Él nos va a respaldar, Él nos va a cubrir, Él nos va a guardar. Así que no le tengamos miedo a los Baales que tenemos alrededor, aleluya, enseñando al pueblo la prostitución sagrada. Alabado sea el Señor. La prostitución no puede ser sagrada en ningún lugar. La idolatría no puede ser sagrada, aleluya, en ninguna índole. Alabado sea el Señor. La idolatría es pecado. Alabado sea el Señor. El guardar rencor a nuestros hermanos es pecado. El perseguir a los hermanos es pecado. Alabado sea el Señor. Tenemos que mantenernos firmes y hablar la verdad, la palabra de verdad que confronta, aleluya, para que el Señor traiga ese avivamiento, aleluya, que está profetizado para estos últimos tiempos antes de la venida del Señor. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea el santo nombre del Señor. Hasta aquí esta parte, aleluya.
Vamos a ver entonces el próximo video, que es la tercera parte de esta serie, en donde vamos a tratar, aleluya, el segundo profeta, aleluya, el cual es el profeta Isaías. Vamos a ver su ministerio, vamos a ver la palabra que el profeta Isaías trajo a la nación. Alabado sea el Señor. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.